¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Nos reencontramos por aquí luego de media horita para ver, ¿no?, la recuperación de esa fecha que hubo una dificultad. No había un profesor reemplazo, pero parece que tuvo un problema de salud porque ese día tampoco podía. Así que las disculpas del caso de todas maneras son eventos que a veces no se pueden predecir ni controlar. Y bueno, y por eso estamos aquí 2 horas extras para justamente cerrar, ¿no?, ese tema que también es importante para nosotros. ¿Ya? Con ese mismo ánimo, vamos a tratar de conectar, ¿no?, el tema, la temática anterior con esta para que podamos aclarar cualquier punto que tenga que ver con lo correspondiente a los problemas filosóficos, epistemológicos contemporáneos, perdón, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de referencia a la epistemología también. Así que pues, voy a compartir pantalla para iniciar. A ver. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Esta vez con todos, ya. A ver, pues. Bueno, este tema, como les decía yo cuando hicimos la semana 9, es un tema doble, ¿no? Porque la epistemología reviste bastante importancia para nosotros porque si estamos aquí es porque queremos tener un conocimiento científico de las cosas. De alguna u otra manera, como decíamos la semana pasada, esta antepasada, hablábamos mucho, por ejemplo, los chamanes, ¿no? El chamán es parte de la cultura andina, ¿no? Es alguien que conoce de repente las propiedades de las plantas y recurre principalmente a las plantas para hacer algún tipo de tratamiento o curación. Tiene un saber ancestral detrás detrás de su conocimiento, ¿no? A veces vemos cómo es que el toronjil, ¿no? La hierba luisa, ¿no? La uña de gato, ¿no? Se puede promover para muchos tipos de alimentos. Ya que sean estafadores, algunas personas que no saben nada y se ponen de chamán simplemente por ganar dinero, y es otra cosa, no es una cosa de estafa. Pero el chamán como figura sí existe, como figura sobre todo vinculada al mundo andino, ¿no? Pero en nuestro caso, en esta cultura occidental que de alguna manera está presente en nuestra forma de actuar, definitivamente entre un chamán y un médico vamos a notar la diferencia, ¿no? En el sentido de la confianza que le damos acerca de los tratamientos que nos proponen a partir de los males que podemos tener, ¿no? Entonces, va a haber algunas situaciones en las cuales la epistemología le va a decir a la ciencia médica, a la ciencia, no dejes entrar a los chamanes. Su propuesta no tiene cómo llegar a ser considerada científica. Entonces, cuando hablamos de eso, justamente hablamos de lo que sería los diferentes problemas que podrían estar a partir de lo que sería el tema de nuestra propuesta. Y ahí tenemos lo que sería el problema de la demarcación. Ese primer problema, acá es, el título dice, ¿no? Principales problemas epistemológicos. Uno de los principales es la demarcación, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar referencias a dos grandes grupos. Un grupo está el neopositivismo del Círculo de Viena, ustedes ya también lo conocen, ¿no? El positivismo dijimos que era lo de Comte, ¿no? Que decía que solamente había lo que ocurre en la naturaleza, que la ciencia iba a ser lo que iba a generar el cambio realmente verdadero que nos permita desarrollar nuestras facultades al máximo. Y por otro lado está lo que se llamaría el pospositivismo con Popper a la cabeza. Popper es un personaje muy importante en la epistemología. Y van a haber problemas que tengan que ver, por ejemplo, con la inducción, van a haber problemas con lo que es el método, con lo que es la demarcación científica y una última parte que tiene que ver con lo que sería el progreso de la ciencia. Y obviamente también, la semana pasada hablábamos de eh, que el hecho que hayan aviones supone que haya ciencias matemáticas, ¿no? Porque los ángulos, la suma de la física para ver el tema de la gravedad, para ver el tema del avión, ¿no? Obligan, ¿no?, a que podamos también vincular la ciencia, la epistemología, con la tecnología. Ya, entonces, todos estos temas son los que vamos a tratar en estas 2 horas, un poquito menos, para justamente poder tratar de entender, ¿no?, cómo se presentan estas problemáticas actualmente. Ya, entonces, el primer problema que vamos a ver
Ese es el problema de la demarcación, como decíamos. Cuando hablamos de la demarcación, lo que vamos a decir es justamente la idea de preguntarnos cómo puede trazarse una línea divisoria que distinga lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Nosotros muchas veces a lo que no es ciencia lo llamamos de muchas maneras. Lo llamamos religión, lo llamamos de repente mito, lo llamamos creencia, pero hay algunos conjuntos de conocimientos que quieren hacerse pasar por científicos. A esos conocimientos que quieren coger el prestigio de la ciencia, pero que no lo son, las conocemos como la pseudociencia. Entonces, hay un conocimiento científico, hay un conocimiento metafísico religioso y hay la pseudociencia. Obviamente, la rigurosidad está de la mano de la ciencia y no de lo metafísico ni no de lo científico. Si la metafísica quiere renunciar a ser científico y apela a la fe, normal, pues, ¿no? Está de alguna manera apelando a otra facultad que no requiere pruebas. Pero si la metafísica se quisiera meter en la ciencia, tendríamos que pedirle la prueba. ¿Dónde está la prueba que la Virgen María subió en cuerpo y alma al cielo? ¿Dónde está la prueba que existe el alma? ¿Dónde está la prueba que existe Dios? Entonces, eso es porque la metafísica quisiera meterse en lo que es la ciencia, ¿no? Y tendríamos que exigirle sí o sí pruebas. Ahora, si alguien me dice, por eso yo estoy religioso porque tengo fe, bueno, ya, pues esto es una decisión personal, ¿no? No le voy a pedir pruebas a eso porque es su fe, ¿no? Es su creencia. Entonces, pero peor aún, hay otro tipo de conocimientos, como por ejemplo podríamos vincular a ella la astrología. Distingamos astrología de astronomía, ¿no? Astronomía es el estudio de los planetas, como los conocemos desde la parte de la física. Pero la astrología es considerar que los planetas tienen un cierto nivel de influencia sobre la personalidad y sobre el destino del hombre. Ahora que estamos cerca de Año Nuevo, de repente sus mamás, sus abuelitas van a estar por ahí con el horóscopo, van a estar ahí con las creencias de las uvas, van a estar por ahí con las creencias de la maleta, van a estar por ahí con las creencias de que se tienen que bañar con ruda, no sé. Entonces, hay ciertos conocimientos que pueden tener, ¿no? Algún tipo de nociones, pero que se quieren pasar por ciencia. La astrología es la más conocida. Entonces, la epistemología va a tratar de establecer criterios que dividan lo científico de lo no científico. Esto es científico por esto no es científico por esto. Entonces, ¿no? Vamos en este caso a ver dos posiciones principales, lo que sería el verificacionismo y el falsacionismo, ¿ya? Como dos propuestas que nos salen para decirnos cómo es que vamos a nosotros a poder dividir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿ya? Cuando hablamos de la ciencia, ¿qué pide el verificacionismo? ¿Qué nos dice, no? Primero, ¿no? El Círculo de Viena fue un movimiento intelectual conformado por filósofos y científicos, entre los que destacan Schlick, Carnap y Neurath, quienes consideraron el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein como una referencia fundamental, y ello a pesar de que éste no llegó a pertenecer formalmente a dicho grupo de intelectuales. Aquí vamos a hacer una mención, ¿no? Wittgenstein. A Wittgenstein lo leímos en la primera clase, una frase de él, cuando decía que lo que buscaba la filosofía era aclarar las proposiciones del lenguaje. Vimos su definición de filosofía, ¿no? Justamente con la de Aristóteles. Entonces, ¿no? En resumen, ¿qué más o menos por dónde van estas ideas? A ver, este tienen curiosidad, que se llama el Tractatus Lógico Philosophicus, que es una obra de bastante novedosa forma de escritura. ¿Por qué? Porque él escribe de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Punto uno, dice, el mundo es lo que acaece. Está definiendo al mundo, ¿no? El mundo es lo que acaece. 1.1, lo que acaece son los hechos. Entonces, miren, entonces está, porque 1.1 está dentro de uno. Entonces está tratando de hacer un lenguaje netamente descriptivo donde no hay acción.
Si yo digo el mundo es lo que acaece, y luego lo remato diciendo que lo que hay yo hablar de Dios, por ejemplo, porque tendríamos que ver en qué parte del mundo está Dios. Lo que hace Wittgenstein es decir, no, ¿ya? Solamente podemos hablar de los hechos. Y eso coincide con lo que decía Comte, ¿no? Y su positivismo, que decía que solamente referir presente en la naturaleza. Obviamente es necesario tener que estos círculos de Viena, de alguna manera, referencia para construir esta propuesta. Ahora, primero, el círculo de Viena critica de manera tienen raíz todo lo que diga, oye, acá hay algo que no se puede explicar, ellos, todo se puede explicar mediante lo que puede ser lo natural. Algunos incluso ya son, vamos allá ahora, ¿no? Algunos, o sea, a nosotros representamos al corazón como símbolo, pero si le preguntamos a los científicos de la biología, de la química, en el hipotálamo, la zona donde se generan químicas que generan las emociones. Entonces, el amor no tendría una metafísica. Yo no puedo decir, no sería de que esa persona tiene que hace que me guste, que me atraiga, no. Pues hay algo, hay su personalidad, tangibilizar para poder saber qué realmente es. Si no, el amor no existiría. Y si no, realmente no está en el terreno de los hechos. Tendría que estar de lo no real, de lo no natural, y sería simplemente una creencia. Entonces, para que algo pueda, para estas personas, tiene que desterrar todo lo que tenga algo de la demarcación, es lo que es ciencia activistas, lo que hacen justamente los la palabra de verificemos, ¿no? Quiere decir que yo tengo que verificar, yo tengo que verificar lo que afirmo. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que lo que me va a permitir a mí tener teorías científicas, una teoría científica, ya dijimos la semana pasada lo que era una teoría, ¿no? Una teoría es un conjunto de leyes, un conjunto de hechos que explican un determinado fenómeno. Entonces, en la medida que yo tenga teorías científicas, estas teorías científicas pueden ser verificadas a partir de la experiencia. Es decir, que cualquier cosa que se diga dada por la experiencia sensorial. En aquellas deben ser verificadas, tienen que ser caras de la ciencia de manera radical. Es decir, que son falsas. Simplemente carecen de sentido. En, otorgan un a los conceptos de los que se sirven y no señalan bajo qué condiciones podría establecerse la verdad o falsedad de sus afirmaciones. Dice, ¿no? No podemos saber pues, en qué condiciones podemos decir que algo es verdadero o falso, porque no nos dan la posibilidad de probar. Recuerden la fuerza de la prueba. No tienen no dicen exactamente qué son sus significados. Y acá dice, ¿no? Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Hay que callar. Vamos a poner algunos ejemplos. A ver, viene la, viene y dice, ¿no? Mi teoría dice que los que son Tauro
son seres celosos. Una afirmación, ¿no? Una afirmación. Entonces, ¿qué espero yo? Oye, Juan es Tauro. Oye, ¿es celoso? Oye, Mario es Tauro. Oye, ¿es celoso? Oye, Pedro es Tauro. ¿Es celoso? No. Se cayó tu teoría, pues. Porque yo estoy verificando en los hechos que eso no es así. Que, que luego de verificar se pueda producir esos elementos. Entonces, ese criterio de marcatorio tiene que ver con la verificación que está detrás de cada uno de los hechos que se pueden hacer. Había otra pseudociencia muy famosa a inicio del siglo pasado, se llamaba la frenología. La frenología nos decía a nosotros que lo que se buscaba principalmente era el tema de que las cabezas más grandes tenían mayor inteligencia de esas personas. A mayor cabeza, mayor inteligencia. Yo traigo un cabezón, veo su inteligencia, hago un test de inteligencia, no lo es. Entonces, no estamos pudiendo verificar lo que dice la teoría. Pero en este caso, ni siquiera se puede verificar porque no nos dice si esa inteligencia se puede verificar con la circunferencia de la cabeza, simplemente nos dice de manera muy general. Entonces, ni siquiera pueden ser falseadas, simplemente se dice que no pueden ser generadas como parte de la ciencia. Entonces, ¿qué dice el verificacionismo? Lo que digan las teorías tienen que someterse a prueba. Y en tanto esa prueba que se pueda dar, vamos a tener, si se logra verificar, podremos decir que adquiere un carácter de científico. Mientras no se pueda hacer eso, no podríamos generar eso. Y obviamente la ciencia lo que tiene que decir es cuáles son los instrumentos que debe considerarse para poder adquirir esa cientificidad. Si no, simplemente ni siquiera podríamos afirmar o negar nada. ¿Alguna pregunta de esta propuesta verificacionista? Ya, entonces pasamos al segundo movimiento, también con el criterio de demarcación. Tiene que ver con lo que es el tema de el falsacionismo. El falsacionismo es una propuesta que rechaza al verificacionismo. Dice, no, el verificacionismo no sirve, rechaza al verificacionismo. No podemos confiar en el verificacionismo como elemento de marcador. Primero dice, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de cumplir una verdadera línea divisoria entre lo que es ciencia y no ciencia, la demarcación, ¿no? Ciencia y no ciencia. Por el contrario, sostuvo que el hecho de coincidir con el énfasis del círculo de datos sensoriales como fundamento de la investigación científica incluso puede llevarnos a colocar más cerca de las pseudociencias de las ciencias a teorías científicas como la teoría de la relatividad. ¿Qué ocurre? A ver, pues dice, por ejemplo, en la reflexión de Popper, ustedes saben que la teoría de la relatividad es una propuesta que hizo Einstein, pero cuando Einstein hizo la propuesta, entre otras cosas, hablaba de los agujeros negros, entre otras cosas, hablaba de lo que podría ser el efecto gusano. ¿Se han visto la película Interestelar? De repente han visto la película Interestelar, ahí habrán podido ver un poquito sobre esto. De repente se han visto estas serie de The Big Bang Theory, ¿no? Entonces, pero ¿cuál sería el elemento ahí crucial? Que cuando Einstein escribe la teoría de la relatividad, los telescopios no tenían la capacidad de poder detectar los agujeros negros. Entonces, lo que hizo Einstein fue hacer cálculos matemáticos y en sus cálculos matemáticos encontró que deberían haber ciertas partículas en el espacio que son los llamados agujeros negros, pero no había forma de comprobarlo. Entonces, en ese momento, los verificaciones habrían dicho, esta teoría es falsa, esta teoría no se puede comprobar, no es científica, pero sí lo es, solamente que no estaba
preparado todavía la tecnología como para poder identificar esos elementos. Entonces ahí hay que tener cuidado por eso, ¿no? En creer que solamente una verificación particular podría generar lo que podría ser un conocimiento científico, ¿no? Eso es muy importante a la hora de poder precisar, ¿no? Este tipo de elementos que se puedan hacer. A ver, ello debido a que cuando esta fue formulada por Einstein no tuvo la inmediata corroboración empírica, es decir, no cumplió inicialmente con el criterio de la verificabilidad. Verificabilidad. Es decir, por lo anterior, el autor de la lógica de la investigación científica defiende el falsacionismo. Miren, lo contrario, ¿no? Era, antes era el verificacionismo, ahora es el falsacionismo o refutacionismo como criterio de demarcación. Según él, son científicas aquellas teorías con respecto a las cuales puede hacerse el intento de testearlas, falsarlas y refutarlas. Miren, ¿no? Cuando, cuando con una teoría se puede testear, es decir, comprobar, falsar o refutar, recién esa teoría podría encajar en lo que tendríamos en cuenta para ser consideradas si pueden entrar al terreno de la ciencia. Aquellas teorías para las cuales no se pueda siquiera pensar en una situación en la que sean refutadas, no serían científicas. No serán científicas las teorías que no puedan ser refutadas. En ese sentido, la irrefutabilidad no es una virtud, sino un vicio de la teoría. Sucede que la ciencia, en una búsqueda sin término o un camino marcado por las conjeturas y refutaciones. Miren, no es una idea de la ciencia sin término. Es decir, la ciencia nunca va a alcanzar la verdad absoluta. Siempre se va a acercar a la verdad mediante conjeturas y refutaciones. Por ejemplo, debido a las arriesgadas predicciones que encierra en su seno, la teoría de la relatividad general puede ser refutada en cualquier momento de no cumplir sus preanticipaciones. No obstante, lo mismo no puede decirse de la astrología, del marxismo y el psicoanálisis, pues estas teorías siempre están buscando dogmáticamente verificaciones, contradicciones. Ese es el error, ¿no? Siempre están buscando verificaciones o confirmaciones, o en todo caso, se afanan por inmunizarse de distintas maneras frente a los contraejemplos con los que se enfrentan. Vamos a explicar esto. O sea, profesor, que el falsacionismo de Popper niega a la astrología de ciencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo niega? Porque el astrólogo, y ustedes habrán visto, ¿no? Que ahora en esta época abundan por lo que le decía de las predicciones de 2026, va a decir, ¿no? El otro año va a haber un terremoto. Pero no nos dice en base a algo material de dónde es que proviene la información que sostiene que va a haber un terremoto, sino que lo basa en una corazonada. ¿Y yo cómo voy a verificar su corazonada? ¿Acaso le pongo un estetoscopio y porque late más va a poder ser generada esa situación? No se puede. Entonces, no hay forma de refutar. La idea del falsacionismo es que una ciencia tiene que tener la posibilidad de ser falsada. En el marxismo, ¿saben que los marxistas más dogmáticos, los más bravos, los que son así recontra creyentes de Marx, hablan de que el marxismo es científico? ¿Qué quiere decir científico? Que puede predecir lo que va a pasar. Marx, cuando hizo su teoría, su propuesta de entendimiento, él creyó encontrar una línea histórica. Él creyó encontrar de que él había encontrado algo que es una ley, que sería de que en algún momento los grupos explotados, que son mayoritarios, se juntan para hacer la revolución al grupo explotador. Entonces él predecía que iba a haber una revolución de los trabajadores contra los dueños de las fábricas e iban a quitarles
los medios de producción y con una sociedad socialista y luego de mucho tiempo, luego de un tiempo, esa sociedad socialista iba a derivar en una sociedad comunista. Esa era la propuesta de Marx, ¿no? Pero eso no ha pasado. Y en su momento no se podía ni refutar porque no hay forma de saber si eso va a pasar. ¿Cómo podemos hablar de algo que va a ocurrir en el futuro? ¿Cómo podemos saber que eso se puede dar si no ha pasado todavía? Ese carácter predictor de la ciencia está limitado de repente a fenómenos físicos como por ejemplo la caída de los cuerpos. Pero incluso en la caída de los cuerpos yo puedo dudar. Pero en este caso de decir que sí o sí se va a firmar una sociedad comunista es bastante arriesgado. Es más, en la propuesta de Marx, el primer país que iba a acceder al comunismo era Inglaterra, porque era el país que tenía la sociedad industrial más desarrollada. Y aparentemente eso, no, mejor dicho, y eso no ha ocurrido. Pero ¿qué dicen los críticos más fervientes a la sociedad de Popper y demás siguientes de Marx? Dicen, espera, esto va a pasar sí o sí. Pasará en el 3000, pasará en el 4000, pasará en el 5000, pero si es ciencia, Marx lo tiene que haber previsto. Así que creen dogmáticamente en eso, creen dogmáticamente en que eso ha ocurrido. De igual manera con el psicoanálisis, ¿no? O sea, si bien es cierto que es interesante la idea de conectar lo onírico, los sueños, con lo que puede ser lo real, pensemos que, por ejemplo, cuando hablamos de lo onírico, yo les digo a ustedes, ¿no? Oye, Juan, yo soñé que te morías. Primera pregunta, ¿cómo yo sé que es verdad que has soñado eso? De repente me estás mintiendo, ¿no? Y no has soñado eso. Y tú me estás diciendo lo que dices haber soñado. Entonces, primero, ¿no? Segundo, ¿no? Este, ¿qué conexión tiene el momento que yo estoy tirado en mi cama, durmiendo, con lo que ocurre en la calle? Entonces, no hay forma, ¿no? No hay forma de comprobar si es lo que está soñando, no hay forma de comprobar si es que hay una forma de pensar que va a predecir el futuro. Simplemente no hay forma. Por eso es de que esas teorías del psicoanálisis, del marxismo, de la astrología, simplemente son pseudocientíficas y nunca van a poder llegar a ser ciencia. Nunca, nunca, nunca. Entonces, cuando una teoría se presenta como irrefutable, como que yo sé todo, sé la verdad, esto es así, simplemente esa teoría deja de ser científica para Popper. Por eso él dice que la irrefutabilidad no es una virtud, sino que es un vicio. ¿Ya? Esas son las dos respuestas a la teoría, a la propuesta de la demarcación. Vamos a dar un par de minutitos para que puedan reflexionar sobre ellas, un minuto más en realidad, y luego pasamos al siguiente punto. Si hay alguna pregunta, también la pueden hacer. Entonces pasaremos ahora a ver el tema del segundo problema. Ya no es el problema de la demarcación, que en este caso hemos encontrado dos propuestas, sino ahora el problema es de la inducción. ¿Ya? Vamos a ver el problema de la inducción. Vamos a ver unos ejemplos bien curiositos aquí para poder un poco matizar esta clase tan larga. A ver,
¿Y cuáles son las preguntas que irían en este segundo tema del problema de la inducción? Primer problema, ¿es válido sacar conclusiones a partir de casos particulares? Porque ya hemos dicho, ¿no? De que el verificacionismo de alguna manera quiere comprobar, ¿no? Caso uno, caso 2, caso 3. ¿Cuál es el método más adecuado para que la investigación científica progrese? Vamos a empezar con lo que es el problema de la inducción. Creo que todos sabemos qué es la inducción, ¿no? Es un tipo de razonamiento en el que lo particular propone generar algo general. Yo en mi vida habré visto más o menos unas 10 ratas. La rata número uno la vi a los 10 años. La rata número 2 la vi a los 11 años. A los 13 años vi 3 ratas. Entonces, las ratas que yo he visto, 10, 13, 15, han sido ratas grises, grises. Entonces yo digo, oye, ya vi 15 ratas. Voy a proponer mi teoría. Mi teoría es que todas las ratas son grises. Grave error, pues. Grave error. No todas las ratas son grises. Pero por mi experiencia particular, la suma de mi experiencia particular me llevó a un error. Entonces, ¿no? Dice, ¿no? El círculo de Binnie Popper también ha abordado el tema de la inducción. Para los positivistas sí está justificada la inferencia inductiva. Por tal razón, plantearon que la inducción representa el método más adecuado para el avance de las ciencias. Eso plantea el círculo de Entonces, el círculo de Viena tiene como método, el verificacionismo tiene como método la inducción. ¿Ya? El método empírico inductivo es el que marca el rasgo diferenciador de la ciencia y la no ciencia. Según este enfoque, resultaría valer admitir que todos los cielos son blancos, si es que tuviera el respaldo de un gran número de cistes avistados. Ahora, vamos a poner un ejemplo un poquito jocoso, ¿ya? Este, dicen que Bertrand Russell quería un poco burlarse, ¿no? De estas situaciones que estamos exponiendo. Ahí, ¿qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar, el hecho de que, lo siguiente, ¿no? Am, a ver, dice que hubo una granja y en una granja un día se despierta un pavo. Estamos hablando más o menos de julio del año 2000, ¿ya? Pavo chiquito. Entonces el pavo chiquito se despierta en la granja y ve a los costados y no entiende más o menos dónde está. Pero este pavo se ha despertado porque el gallo cantó. El gallo cantó, bueno, no canta, ¿no? El gallo hizo kikiriki y este gallo, lo despertó. Al poco tiempo, se abrió la puerta y un ser grande vino y le dejó maíz y le dejó agua. Entonces, este pavo decía, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Al día siguiente, igualito. Canta el gallo y al poco tiempo llega el mismo hombre con comida. Así pasaron 10, 15, 20 días. Este pavo feliz, ¿no? Oye, ¿sabe qué? Tengo un esclavo. Si hubiera pensado y pudiera podido decir su pensamiento, diría, oye, tengo un esclavo que todos los días me da de comer y no hago nada. Yo no hago nada, simplemente acá estoy, me siento, duermo, como y me trae mi comida sin hacer nada. Qué chévere.
Debo ser alguien importante, ¿no? Pero no, ¿no? Ocurre que pasaron muchos días, pongamos de repente 30 por 120 días, en los que ese pavo disfrutaba de ello, pero llegó el 24 de diciembre y ese pavo pasó a ser la cena navideña, y no porque se haya repetido algo 120 veces, significa que la vez 121 va a ocurrir nuevamente. Entonces, la inducción tiene ese problema. Profesor, siempre que llueve sale el arco iris. Profesor, yo he visto que un día que llovió y salió el arco iris. 2 días, 3 días, 4 días. Ah, entonces, el día siguiente que llovió, no salió el arco iris. Entonces, no porque haya ocurrido 100 veces que haya salido arco iris después de que llueva, va a significar que siempre va a salir. También podríamos mencionar el ejemplo de aparte del arco iris, podríamos mencionar el ejemplo de repente de la lluvia, ¿no? Profesor, ¿en verano siempre hace calor? Sí, pero a veces llueve, ¿no? Entonces, no la suma de determinado hecho no necesariamente va a ser que siempre sea así. Pero de todas maneras, ese método es el método de los círculos de Viena, así que es un método que también tiene su importancia, ¿no? Ahora viene el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo tiene más relación con lo que sería el tema con lo que sería el tema de Popper. Y para Popper, como decíamos antes, esta idea de conjeturas y refutaciones, esta idea de ensayo y error, es lo que nos dice que debe ser lo que debe marcar la ciencia. Dice, ¿no? Dice, ¿no? No, no hay que hacerle caso a la inducción, dice Popper, porque lamentablemente la inducción no sirve para nada. La inducción lo que requeriría sería el hecho de centrarse en realizar una regresión infinita. Es decir, siempre tener que considerar, ¿no? ¿Qué es lo que puede haberse hecho para poder sobre eso establecer, ¿no? Algún tipo de criterio. Entonces, ¿no? Quiere decir que la lógica inductiva no proporciona un rasgo discriminador apropiado de carácter empírico, no metafísico, de un sistema teórico. Esto es lo que nos quiere decir, ¿no? La inducción no permite tener en cuenta el hecho de que algo pueda ser siempre probado. Por eso Popper dice, no hay que hacer uso del inductivismo, y él va a proponer un método no vinculado con la inducción, sino un método vinculado con la deducción, un método no vinculado con la inducción, sino más bien un método vinculado con la deducción, ¿ya? De tal manera de que, si bien es cierto, puede haber la afirmación que todos los metales se dilatan con el calor, siempre yo que encuentre un metal, lo puedo someter a prueba. De tal manera, y ahí viene la visión que decíamos, ¿no? De las sin términos sin fin, de tal manera que yo voy a afirmar que todos los metales se dilatan en el calor mientras eso ocurra. Pero si en algún momento yo pongo un metal y no se dilata con el calor, ya de alguna manera cambiaría esa propuesta de considerar que todo metal se dilata con el calor. Es posible que alguna muestra de metal no se dilate con el calor. Siempre hay que dejar, como se dice, la duda, la duda, la duda para ver eso. ¿Ya? En realidad, de acuerdo con Popper, la ciencia siempre se ha servido de un método hipotético y deductivo, basado en conjeturas y refutaciones. Así, los enunciados observacionales no son la base que nos llevan a las verdades científicas,
sino que sirven como explicaciones científicas que deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas o corregirlas. El método hipotético deductivo es el método en el cual dice, ¿no? Que siempre dejas un espacio para que lo que tú afirmes no necesariamente se produzca. Profesor, después de las lluvias siempre sale el arco iris. Entonces, si yo dejo un poquito la posibilidad de que haya una posible crítica, entonces eso haría de que se pueda ir corrigiendo. Entonces, eso es así, ¿ya? Esta es la razón de que la evolución de la física, la química y la biología y demás ciencias aparezca como un proceso sin fin de correcciones y aproximaciones mejores. Inclusive llega a proponer Popper que este método hipotético deductivo no solamente es característico de las ciencias empíricas, sino de toda discusión racional, filosofía, ciencias sociales, en tanto que ante todo debe predominar la enunciación clara de los propios problemas y el examen crítico de las diversas soluciones propuestas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, este método lo que dice, ¿no? Hay que lanzar una hipótesis para resolver un problema. Ahora, en ese lanzamiento de la hipótesis puede ser que salga positivo o negativo. Si sale positivo, significa que es algo que debe tener la característica de ser considerada, ¿no? Como algo que se sigue manteniendo. Pero si sale negativo, hay que ver que también es posible que eso ocurra. Entonces, siempre se va a seguir comprobando las cosas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, eh, vamos a ver un ejemplito por aquí con algún tema. A ver, ya algo bien contiene, bien sencillo. De repente alguno de ustedes, cuando era pequeño, bueno, más pequeño, agarraba y se tomaba, no, un adulto mejor. Generalmente cuando a uno le duele algo, toma Panadol. Entonces, le dolía algo, tomó su Panadol, se sintió mejor. Entonces, ya ha pasado varias veces, entonces yo puedo decir entonces de que el hecho de que alguien consuma Panadol le va a provocar ese bienestar. Pero ustedes saben que también los virus, los malestares, como se dice, van mutando. Mi cuerpo a los 50 años no es el mismo de mi cuerpo a los 20 años. Entonces, obviamente, de repente la dosis que funcionaba a los 20 va a ser distinta a los 50, a los 40, a los 30, a los 80. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Eso nos lleva a decir que puede ser que en algún momento haya una resistencia y ya no produzca el efecto. Entonces, cambia la teoría. Entonces, siempre podemos someter a prueba a ver si la teoría se sigue comprobando. Este es el método que generalmente utilizamos en las tesis, ¿no? Cuando ustedes proponen un tema de tesis, por ejemplo, dicen, ¿no? Vamos a ver si hay una relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de hígado. Empiezan a ver eso, ¿no? Relación entre el cáncer y el hígado. Entonces, eso hace de que sea importante, ¿no? Generar un tipo de situación. Un, ra- un ratito, ¿ya? Ya, les decía, ¿no? De que siempre hay que dejar la posibilidad de que haya una situación en la que ese fenómeno que de alguna manera predice la ciencia pueda no generar una confirmación de lo que se afirmaba. Si sigue sobreviviendo la teoría, perfecto, pero siempre hay que dejar por ahí la posibilidad de que eso no sea así. Entonces, eso propone Popper, ¿no? El tema de lanzar una hipótesis y luego de lanzar una hipótesis, lo que vamos a hacer es permitir que haya un diferente tratamiento para ver que eso pueda ser o bien confirmado o bien refutado. ¿Ya? Eso también es importante.
Después vendría lo que sería el anarquismo epistemológico. Acá son tres, ¿no? Son tres. Teníamos el induccionista, el falsacionista y el anarquismo epistemológico. A ver, ¿qué es anarquía? Tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que de repente la anarquía propone que no hayan ciertas reglas. ¿Y cómo se entiende esto de las reglas de la anarquía? Primero, para Feyerabend no hay método científico. No hay método científico. Para Feyerabend no hay progreso científico. ¿Cómo así? A ver, primero, ¿no? Definitivamente nosotros estudiamos en la universidad y en el caso nuestro de la filosofía, en particular de mi profesión, a Feyerabend, pero no deberíamos coincidir necesariamente con él, sino que es una propuesta audaz, porque Feyerabend dice que la ciencia es igual al mito, es igual a la religión. Feyerabend podría decirnos que un chamán es igual que un médico. ¿Por qué? Porque ambos se equivocan, porque ambos de alguna manera pueden provocarte algún daño. No necesariamente el chamán tiene la razón y no necesariamente el médico tiene la razón. ¿Por qué dice eso Feyerabend? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Feyerabend diría, ¿no? A ver, yo estoy ahorita con gripe, me voy al médico, me dice, ¿no? Toma esta pastilla durante 5 días seguidos, mañana, tarde y noche después de cada alimento, y regresas después. Eso me va a decir el médico, ¿no? Pero de repente, mi amigo, que también estaba enfermo porque yo lo contagié, va a su casa, agarra, su mamá le prepara un caldo de gallina con quión, con cebolla y con limón, se lo toma y al día siguiente está curado. Me lo encuentro y yo estoy todavía estornudando y ella no estornuda. Entonces, yo no sé qué tendría el caldo de gallina para haberlo curado. Pero si a mí me funciona, a mi organismo le funciona un caldo de gallina para poder mitigar los efectos de la gripe, ¿cómo voy a pedirle que tome pastillas, que es lo que dice la ciencia, pues? O sea, lo que quiere decir es que cada uno resolverá los problemas como cree y de alguna manera ese caldo de gallina, si lo cura de la gripe, que siga tomando, pues. Si ustedes dieron su primer examen de la pre, llevando su amuleto, y les fue bien, ¿por qué voy a decirles que no lo lleven? Llévenlo, pues. Llévenlo de nuevo. Pero la ciencia dice que no tiene ningún efecto. De repente no te da un efecto de saber la respuesta, pero de repente te da confianza. Y la confianza que te da hará de que des un buen examen. Entonces, si te hace bien a ti llevar un amuleto, lleva tu amuleto, pues. No hay nada que pueda ser considerado científico. La ciencia se equivoca, dice Feyerabend, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha descubierto, ¿no? Que lamentablemente, y lo pueden buscar en internet, que en algunas personas, aunque siempre dicen algunas personas, ¿no? La vacuna contra el COVID de Pfizer y de Moderna han generado ciertas alteraciones en su corazón que podían provocar algún tipo de problema cardíaco. Entonces, si hubiéramos sabido eso de repente, muchos nos hubieran vacunado. Pero Feyerabend dice, oye, pero o sea, ¿estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que de repente te cures de algo pero te enfermes de otra cosa? Entonces, Feyerabend es muy crítico con eso. Él dice, no, que la ciencia no posee una característica especial.
No hay método ni progreso científico, no hay nada, no hay nada, no hay método, no hay progreso científico. No posee una característica especial de un conocimiento de las cosas. Es junto al mito y la religión uno de los muchos tipos de pensamiento e ideología creados por el hombre. La ciencia es creada por el hombre. De hecho, asegura que una revisión de la historia de la ciencia muestra que físicos, químicos, biólogos y astrónomos han servido de distintos caminos, estrategias y recursos para alcanzar los resultados esperados. ¿Qué quiere decir también esto? A ver, pues, por ejemplo, ¿no? Feyerabend dice lo siguiente, ¿no? Si una persona eh, tiene la libertad para no hacerle caso a la ciencia. Hay mucha gente que en la época de la pandemia no se vacunó. Feyerabend estaría de acuerdo con ellos. Sin embargo, el Estado, ustedes recordarán de repente, aunque eran muy pequeños de repente, de que nos dio una cartilla, ¿no? Y nos dijo, sin esa cartilla no podemos ingresar a un lugar público. Si es que no tenemos las vacunas, no podemos ingresar a un lugar público. Pero no los pudo obligar, porque en realidad nuestro cuerpo, es nuestro. Y hay campañas de vacunación y todo, pero no necesariamente uno tiene que vacunar a los niños. Claro que la ciencia dice que sí, y yo recomendaría que sí, pero ustedes saben que a veces hay muertes de niños que le llaman la muerte súbita, que es simplemente que lamentablemente de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones, a un niño le va a hacer mal esa sustancia química. Es como, por ejemplo, cuando antes no se sabía que habían personas que tenían alergia a la penicilina. La medicina de la penicilina es muy buena, pero hay ciertas personas que su organismo no lo resiste. De cuando no se sabía las características que tienen las personas que no les permite adquirir de manera positiva las características de la penicilina, simplemente se morían. Entonces, así como es la penicilina, de repente hay otro tipo de medicamento que puede hacerme daño a mí. No necesariamente a todos, pero de repente por mi condición física, de repente por mi enfermedad preexistente, de repente por algo. Entonces, no se puede decir que algo funcione para todos, ¿no? Sino que la ciencia incluso ha buscado engañar, ¿no? Ha buscado decir, oye, yo he encontrado la verdad, pero no la he encontrado. Ese es lo que propone Feyerabend como el todo vale. Y nos pone un ejemplo, ¿no? Galileo Galilei, a quien se considera comúnmente como el creador del método científico consistente en desarrollar teorías a partir de hechos observables, enfatizó en la necesidad de conquistar los sentidos con la razón, e inclusive en la importancia de reemplazar los sentidos comunes y corrientes por una versión más justificada de ellos, el telescopio. Asimismo, se sirvió de la propaganda de la retórica y la sátira para convencer a sus contemporáneos de la verdad de sus planteamientos científicos. O sea que un científico puede de alguna manera tener en cuenta para poder tenido en el hecho de generar algún tipo de herramienta que se pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿no? Feyerabend es un personaje polémico, ¿no? Interesante, ¿no? Pero que no necesariamente tenemos que hacerle caso a todo, ¿no? Porque lamentablemente tendría, ¿no? Esa característica de generar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí tenía ese tipo de elementos. Hacemos un minuto de reflexión sobre el punto y pasamos al siguiente punto.
Ya, ahora pasamos al siguiente problema. Está dura la jornada. A ver, el siguiente problema ya tiene que ver con lo que sería el tema del progreso científico. Bueno, en una segunda parte. La epistemología de Feyerabend se funda en una concepción ética que otorga gran valor a la libertad individual, o sea, que el individuo pueda decidir qué hace con su cuerpo. No se le puede obligar a hacer algún tipo de situación que se pueda tener. Para él, una visión anarquista de la ciencia aumenta la libertad del individuo, ya que hace posible emanciparlo frente a restricciones metodológicas. También le permite gozar de libertad de elegir entre ciencia y otra forma de conocimiento. Yo quería ir al chamán a curarme, está bien. El Estado debe ser neutral frente a todas las ideologías, de tal manera que cada uno escoja la que mejor se adapte a sus necesidades. Por esa razón, defendió la separación del Estado y la ciencia. Así como en su momento se buscó la separación del Estado con la Iglesia, Feyerabend proponía la separación de la ciencia con el Estado. ¿Ya? Vamos a pasar al problema científico, al problema del progreso científico. Miren, hasta hace un ratito, este, decíamos de que estaban enfrentados, ¿no? Por un lado estaban los verificacionistas versus los falsacionistas. Estaba Popper por un lado, el círculo de Viena por otro lado. Los enemigos, incluso no tenía el método inductivo, tenía el método deductivo. Se juntan acá. Entonces, ¿no? A pesar de las diferencias que tiene el círculo de Viena y Popper entre sí, coincidieron en defender la idea de que el conocimiento científico se perfecciona y amplía a lo largo de la historia. Es decir, ¿no? Lo que proponían era de que el conocimiento científico es acumulativo. En el 2000 sabemos más que en 1900. En 1900 sabemos más que en 1500. En el 3000 sabremos más que en el 2000. O sea, se va de alguna manera, se va de alguna manera, mejorando, manteniendo, perfeccionando el conocimiento. ¿Ya? En contraste, Thomas Kuhn, Thomas Kuhn no está de acuerdo con esta perspectiva. Para él no existe lo que podríamos llamar el progreso científico lineal, sino que no existe una meta, sino que esta meta no es lineal ni acumulativa, sino que más bien se constituye a partir de grandes saltos y cambios a los que denomina revoluciones científicas, ¿ya? No es acumulación de conocimiento, sino lo que hace que un conocimiento se amplíe, lo que hace que un conocimiento se desarrolle, no es el paso del tiempo, sino son más bien lo que se llamaría las revoluciones científicas. Y estas revoluciones científicas lo que hacen es hacer llevar de un paradigma a otro, ¿ya? Tiene que ver con lo que es pasar de un paradigma a otro, tras un proceso en el que todo un campo científico profesional entra en crisis, como consecuencia de nuevos descubrimientos y o teorías científicas nuevas. Esto ha pasado bastante, ¿no? En función de, vamos a poner uno muy, muy clarito, ¿no? En su momento, como hemos mencionado varias veces, el tema de la, del geocentrismo. En ese momento las pruebas nos decían que el geocentrismo era que la Tierra estaba al centro de todo. Vino una revolución que dijo, no, no es la Tierra, es el Sol, al menos en el sistema solar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es un cambio de paradigma. Ahora, al comienzo, la gente que estaba el geocentrismo, no le gustó la idea de que le dijeran que no tenían la verdad. Incluso la iglesia, que era quien también defendía esa postura, empezó a decir, ¿no? De que a matar, ¿no? En la Santa Inquisición, ¿no? A todos los que afirmaban de que no era la Tierra el centro del universo, o al menos del sistema solar. Entonces, ¿no? Todo eso hace de que para Kuhn nos diga de que hay que ver el tema de las revoluciones.
cómo va cambiando de un paradigma a otro. Entra en crisis como consecuencia de teorías científicas nuevas. Por ejemplo, si comparamos el paradigma científico geocéntrico con el paradigma científico heliocéntrico, notaremos que cada uno de ellos tiene sus propios contenidos, criterios, preguntas y herramientas. Es decir, nos percatamos de que tales paradigmas son inconmensurables. Esta palabra es importante, ¿ah? No se pueden comparar. Por eso ahora hay que comparar el heliocentrismo con el geocentrismo. No se pueden comparar. Tienen paradigmas distintos. Si bien es cierto, ambos abordan el problema de cuál es el centro del sistema solar o el centro del universo, ambos parten de paradigmas distintos. Entonces no se pueden comparar. Solamente que la revolución científica generó que haya más una búsqueda de lo que sería el tema de la propuesta de la pregunta que se ha hecho. Aquí esto va a ser muy bonito para poder entenderlo. Según el autor, la estructura genera de la siguiente manera, ¿no? Estamos en una etapa, vamos a poner un ejemplo de la educación, ¿ya? A ver, a ver, tal vez ustedes no lo han visto, tal vez ni sus padres, pero de repente sus abuelos les pueden haber contado. Hubo un momento de la educación en el que la educación se dejó llevar por lo que sería la educación promovida por la psicología conductista. La psicología conductista nos propone de que cuando alguien quiere conseguir algo, lo que tiene que hacer es tener un estímulo que lo genere. Hay estímulos positivos y hay estímulos negativos. Yo quiero que tú estudies, te doy un chocolate. Quédate estudiando 2 horas, te doy un chocolate. Ya. Quédate estudiando 2 horas o te pego. Ya. Estímulo negativo. Y a todos, hasta mi generación, nos han educado así. Cuando yo no sabía la tabla de multiplicar, venía el profesor con su regla y me tiraba en la palma de la mano 5, 6, 10 reglazos. Y los papás lo veían como algo normal. Tiene que pegarle para educarlo, ¿no? Es algo normal, era algo normal, pues se llama el periodo de normalización. Ahora, eh, ocurrió en algún momento de la historia de la humanidad de que Juancito, un niño, le daban chocolates y no aprendía. Le pegaban y no aprendía. Cuando eso pasa, generalmente lo que se dice es, aumentale la dosis. De repente un correazo es muy poco, tírale dos. Ya no le digas que le vas a dar un chocolate, dile que le vas a dar un pastel. Pero resultaba que a pesar que aumentaba la dosis, ya no solamente era Juancito, sino que también era Pepe, también era Jaimito, también era Mario, también era Rosa, también era Juana, también era Lady. Todos empezaron empezó a ver cada vez más gente que a pesar que le pegabas o le dabas regalos, no aprendía. Entonces, ahí es donde aparece el tema de la crisis del modelo. Ya los educadores dicen, oye, estoy que les pego, estoy que le doy chocolate y no aprenden. Este modelo ya no me sirve para poder entender eso. Y ahí aparece una teoría alterna, no una teoría hija del conductismo, sino una teoría que aparece por fuera. Una teoría que aparece por fuera que lo que hace es plantear lo que conocemos como la revolución. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aparece, por ejemplo, lo que sería la teoría, ya no conductista, sino la teoría constructivista, que te dice, ¿no? Que para tú enseñar tienes que hacer que la educación sea importante para el niño. Yo le doy 10 soles al niño, le digo, compra en la tienda 2 queques, y el niño va a decir, ¿y cuánto voy a traer devuelto? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí?
Le estoy mostrando que tiene que aprender matemáticas porque tiene que saber cuánto vuelto le van a dar. Entonces simplemente él se va a dar cuenta, va a construir su conocimiento en base al que ya tiene y teniendo en consideración el hecho de que es importante para él saber eso. Entonces, cambia el paradigma. Sale la teoría conductista y entra la teoría constructivista. Ahora, la teoría constructivista se convierte en lo que usan todos. Todos los educadores usan la teoría constructivista. Pero la teoría constructivista también entra en crisis. También presentará anomalías y será reemplazada por otra teoría. Por eso también se habla de lo que sería el tema de del no término, ¿no? Del no término de las cosas, ¿no? Eso también es importante también generar, ¿no? Ese tipo de elementos para poder tener esa suerte, ¿no? De búsqueda de lo que realmente es importante a la hora de generar, ¿no? Cualquier tipo de mejora que se pueda dar, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nos dice de las revoluciones científicas. Allá. Entonces, también nos plantea la idea de que aparezcan tres fases. La fase precientífica, la fase de la ciencia normal y la fase de la ciencia revolucionaria. En la etapa precientífica de toda ciencia, un conocimiento empieza a llenarse sobre ciertos conocimientos sin un plan definido. Simplemente va acumulando, ¿no? Una serie de elementos que nos puede ayudar a poder ver qué se puede hacer. Luego, ya en la ciencia normal, una teoría científica prevalece sobre las demás y es aceptada por la comunidad científica. Ya empieza un poco a tener en cuenta incluso las anomalías que presenten son disfrazadas o son tapadas, ¿no? Y luego viene la ciencia revolucionaria cuando las anomalías crecen mucho y en ese crecimiento mucho lo que puede hacer tener en cuenta para generar ese tipo de situación. Entonces, ese sería el tema de la ciencia revolucionaria. Y el último punto ya, para luego pasar a las preguntas, sería el tema que tiene que ver con la tecnología, ¿ya? Cuando surge en el siglo XIX la revolución industrial, empieza una nueva etapa. ¿Por qué? Porque obviamente la máquina empieza a desarrollar mejor los productos y lo que hace es que haya un desarrollo tecnológico bastante potente. Entonces, ¿no? La tecnología empezó a invadir toda la vida humana. La cocina, el televisor, el tema de los autos, ¿no? Son parte de esa irrupción de tecnología. Sin embargo, esta situación ha traído diferentes problemas desde el punto de vista de la tecnología, sobre, por ejemplo, las cuestiones ontológicas de los objetos, las nociológicas sobre cómo la tecnología también modifica un poco la forma de que conocemos, y las éticas también. Entonces, lo que habría que empezar a tener en cuenta, por ejemplo, es lo que se está viendo ahora, ¿no? Con la IA, por ejemplo, ¿no? La IA es un elemento tecnológico que nos trae ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir si la IA puede reemplazar a un ser humano. En el caso de la fecundación in vitro, también podríamos decir si es que vale o es necesario que haya ese tipo de modificación de repente genética de alguna característica física de las personas. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? A mí me gustaría que mi hijo tenga ojos celestes y yo puedo pedir que genéticamente hagan esa modificación. En ese sentido, al hacer esa modificación genética,
mi hijo podría salir con ojos celestes, pero eso es válido. O sea, con el tiempo de repente todos tendrían ojos celestes, porque todos quisieran ese cambio. Y ya la variedad de estas razas, de estas formas fenotípicas, cambiaría bastante, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir que algo se puede hacer con la tecnología a medir los efectos que puede tener esa tecnología, como ocurrió, por ejemplo, con la tecnología militar, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, de que esta dinamita que fue desarrollada por Alfred Nobel quería algo bueno, ¿no? La pólvora, ¿no? Quería que puedan, bueno en el sentido de que buscar bienestar del hombre, ¿no? Querían pues, que sirva para que se pueda tumbar un cerro y ya no el cerro estorbe la carretera que va a llegar desde el punto A al punto B. Ya eso era importante, ¿no? Tenerlo en consideración. Pero a raíz de eso es que tendríamos, ¿no? que tener en cuenta el hecho de que luego la dinamita también fue usada para situaciones negativas para el hombre, ¿no? Entonces, ahí también tengamos en cuenta el hecho de este, generar, ¿no? Unas preguntas sobre realmente cómo la tecnología está involucrándose en la vida del hombre. Eh, entonces, preguntaríamos qué es la tecnología. La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos con sentido práctico, es la ciencia aplicada a la producción. A la tecnología se suele asociar con objetos que son producidos por la tecnología, es decir, la radio es tecnología porque la radio ha sido producida con conocimientos de la tecnología. No obstante, también se emplea el término tecnología para referirse a técnicas como cultivar la tierra o fundir metales. Aquí también hay conocimientos acerca de la naturaleza. Por este motivo, en castellano se suele utilizar sinónimos de palabras tecnología y técnica. Para Bunge, solo se trata de un problema de idioma. O sea, que en castellano hay dos palabras para decir lo mismo. También el epistemólogo Miguel Quintanilla, en Tecnología con enfoque filosófica, ha señalado la ambigüedad de los términos de técnica y tecnología. Eh, en los textos especializados se ha empleado principalmente la palabra técnica para las técnicas artesanales precientíficas, cultivar, cazar, fundir, y la tecnología para las ciencias industriales vinculadas con la ciencia. Entonces, la tecnología es justamente eso que nos permite aprovechar la ciencia para poder hacer una transformación de la forma como funciona algo en algo que genere algún tipo de bienestar para el hombre. Ya, entonces hacemos el ejercicios. Vamos a dar, en este caso, un poquito más de tiempo. Vamos a dar hasta las 4:30, por favor. Resolución individual de ejercicios hasta las 4:30 y luego pasamos a trabajar de manera conjunta. Pero siempre es importante, sobre todo en clase de 2 horas, que nos demos un tiempito para poder leer las preguntas de manera autónoma y también ganar nuestra velocidad, ¿no? Con la que vamos a ir ejercitando nuestras posibles respuestas, ¿no? Este, Aquí está entonces el mensaje. Hasta las 4:30, por favor, 13 minutitos. Ya, volvemos entonces para la parte final, que ya es un poquito el glosario y la resolución de ejercicios, y ya cerramos esta maratón. ¿Ya? ¿Qué es una anomalía? Es cuando un fenómeno no puede comprenderse con un paradigma científico vigente. Es decir, no todos los niños aprenden la tabla de multiplicar a los 10 años, pero un niño no lo aprende. Entonces, es una anomalía, ¿no? Todo este método sirve para todos, menos para él, ¿no? Entonces, habría que preguntarse por qué no sirve para él, ¿no? De repente, en una empresa, eh, a todos les aumentan el sueldo y las personas mejoran su productividad,
pero a Juan que le aumentaron el sueldo no mejora su productividad. Entonces, es una anomalía, ¿no? La ciencia normal se produce cuando ya en esta investigación se da que este paradigma se convierte en algo que va a servir de modelo para todos. Esa es la ciencia normal, ¿no? Todos hacemos lo mismo porque la ciencia considera que eso funciona. El contraejemplo es cuando se usa un enunciado observacional para probar que hay refutación en la propuesta de la teoría. Siguiente paradigma. Es un logro científico universalmente aceptado que durante algún tiempo suministra modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales de un área de ciencia. Tecnología es un conjunto de conocimientos que permiten un propósito práctico de la ciencia. Así que todo eso genera, ¿no? Esta idea, ¿no? Que nos hace darnos en cuenta de que realmente vamos a tener como consideración este tipo de situaciones a la hora de poder explicar, ¿no? Cualquier tipo de fenómeno. A ver, pues, lectura complementaria nos trae como referencia que en función de lo que se ha visto con el texto, la alternativa sería la del deductivismo, ¿no? El deductivismo es esa propuesta que nos hace tener en consideración de que de una enunciado general se puede de alguna manera ir teniendo en consideración una oposición al inductivismo, ¿no? Y que ese método va a tener en cuenta el modus tollens, que es que voy a ir comprobando cada caso, ¿no? De tal manera que se pueda dar siempre la refutación o la comprobación. Ya la alternativa D. A ver, la astrología, la influencia de los astros en la vida de las personas, es una actividad más antigua que la misma astronomía, pues se asume que tiene una edad de 4000 años. Se practicó en civilizaciones como la India o la China, aunque sin el rigor del método científico. Durante buen tiempo fue la única interpretación del universo. Eh, Recién en el siglo XVII, gracias a Galileo, apareció propiamente la astronomía. Considerando el criterio de marcación de Popper, es adecuado señalar que la astrología, ¿qué es? La astrología es una actividad distinta de la práctica científica. Ya no es una ciencia, no es una práctica que esté en el ámbito científico, no es un método científico, es una actividad distinta a la práctica científica. Señale cuáles de los siguientes enunciados contienen información adecuada sobre el falsacionismo. El falsacionismo se basa en la inducción científica. Hace el intento de refutar las teorías de la ciencia, se basa especialmente en buscar contraejemplos o realiza una separación entre ciencia y tecnología. Bueno, el tema de la tecnología no la aborda mucho, ¿no? Popper, ¿no? Lo que más bien está en cuenta es que el falsacionismo justamente lo que hace es, nos piden aquí lo que sería, significaría lo que sería el primero, el tema de hacer el intento de refutar las teorías de la ciencia, y luego se basa esencialmente en buscar contraejemplos, ¿no? Guarden la palabra conjeturas y refutaciones, ¿no? Muy importante para esto. Ya más bien,
El falsacionismo no está a favor de la inducción científica, ¿no? La inducción científica es el método más bien del Círculo de Viena, ¿no? Tres. Los drones son objetos tecnológicos útiles debido a sus diversos usos civiles y comerciales. Inspecciones de infraestructura, agricultura, de precisión, logística, entrega de paquetes, vigilancia y seguridad. Sin embargo, este objeto tecnológico también puede ser convertido en arma de guerra, como lo que hace el gobierno ruso con la tecnología de drones proveída por la empresa israelí Aerospace Industries. Por eso se puede señalar que el uso que hace el gobierno ruso de esa tecnología plantea un problema de naturaleza ética, ¿no? Lo vimos en la última parte, ¿no? Genera un conflicto ético, ¿no? Al momento de poder saber, ¿no? Que si realmente era necesario ese invento, ya que puede provocar algún daño más fuerte que lo que se puede haber realizado de manera positiva, ¿no? Luis y Alberto son dos obreros que conversan acerca de las bondades de la homeopatía. Aunque esta carece del rigor metodológico de la medicina humana. El primero de ellos, Luis, ha señalado que siempre se ha tratado homeopáticamente cuando tiene alguna dolencia y le ha ido bien. Por eso se lo ha recomendado a Alberto. Aunque la homeopatía tiene eficacia en varios casos, no se basa en la corroboración de sus afirmaciones. Consiguientemente, según el criterio de la falsación, ¿qué podemos señalar sobre la homeopatía? Que tiene afirmaciones sin corroboración alguna. Dijimos de que la ciencia lo que busca justamente es el tema de hacer pruebas. Entonces, no podríamos decir que tiene rigor como la medicina misma, que sí se basa en pruebas, ¿no? No podríamos decir que su eficacia es mejor que la medicina, ¿no? No podríamos decir que ha corroborado. Tampoco podría decirse que tiene mayor campo de curación que la medicina, sino más bien sus afirmaciones no han sido corroboradas de ninguna manera, ¿no? Un ratito, por favor. Un ratito. Desde la óptica del neoempirismo, solo pertenecían a la ciencia aquellas teorías susceptibles de ser verificadas a partir de datos de la experiencia sensorial. Por eso, cuando apareció en 1915 la teoría de la relatividad general de Einstein, fue cuestionada por el neoempirismo. Dicha teoría albergaba la posibilidad de existencia de objetos masivos en el espacio, los agujeros negros, o de ondas gravitacionales, entidades empíricas que no podían ser observadas, por lo que para el neoempirismo dicha teoría de Einstein no pertenecería a la ciencia. Sin embargo, para Popper sí era científica, porque esta teoría de Einstein, ¿qué cosa hacía? Tenía la posibilidad de ser refutada con contraejemplos. Para Popper no es necesaria en ese momento la comprobación empírica, ¿no? Porque podría ser que todavía no haya la posibilidad de hacerla, pero que hayan contraejemplos le da esa característica de ser una teoría científica. En el siglo XVII, el químico inglés Joseph Priestley defendió la teoría del flogisto, que explicaba la combustión como la liberación de una sustancia invisible, el flogisto, presente en la materia inflamable, y el proceso de quemarse era la pérdida de esta sustancia. Dicho modelo fue refutado por el químico francés Lavoisier, quien asoció correctamente la combustión de la materia al oxígeno, oponiéndose al modelo de la correctamente combustión, no, al modelo de la teoría del flogisto. Desde la óptica de Thomas Kuhn, es adecuado considerar que Lavoisier planteó un cambio de paradigma. No es una evolución de la ciencia, ¿no? Es un cambio de paradigma.
Usualmente se asocia la investigación tecnológica a mejorar o producir objetos tecnológicos, celulares, televisores, medicamentos, conforme el requerimiento, ¿no? del mercado. Ello es plenamente cierto cuando se trata de los capitales de las grandes empresas transnacionales que buscan más ganancias. Sin embargo, esto no es una regla general, porque, por ejemplo, en el ámbito de la medicina humana, una ciencia aplicada se ha ido perfeccionando la tecnología de la anestesia para operaciones quirúrgicas, pero también a la vez se han producido nuevos conocimientos sobre cómo reacciona el cuerpo humano ante los diversos elementos anestéticos. Por lo anterior, es necesario señalar que la tecnología que posibilita incrementar el conocimiento teórico. Y la última ya. Durante mucho tiempo era bastante común la afirmación: todos los cisnes son blancos, porque constantemente se observaban solo cisnes del color, una y otra vez, hasta que un buen día Willem de Blanquich descubrió un cisne negro en Australia en 1697. Sobre este contexto y tomando en cuenta el problema del método y la posición de Popper, ¿qué es correcto señalar? La inducción científica es un mito o algo inexistente, ¿no? Inexistente. Entonces vemos, ¿no? Cómo es que en esta parte, ¿no? De los problemas epistemológicos contemporáneos se generan, ¿no? Dos grandes rasgos. Por un lado, estas preocupaciones que hay sobre los elementos, de la naturaleza al momento de generar, ¿no? algún tipo de teoría sobre ella. Entonces vemos la demarcación y lo interesante, ¿no? que hay que también tratar de recordar es cómo tanto los popperianos como el Círculo de Viena se enfrentan en el método. Los popperianos, hipotético deductivo. Círculo de Viena, inducción. También se enfrentan en lo que sería el tema de el criterio de demarcación. Los popperianos, de alguna manera, dicen que la, el hecho de que haya una irrefutabilidad de una ciencia es una anomalía. Y más bien proponen el hecho de que el gran enemigo son los dogmas. En cambio, el inductismo propone como demarcación la verificación, ¿no? Verificación de los círculos de Viena, verificacionistas, versus la falsación de Popper. Pues ahí está mi método. Pero cuando le preguntan lo que sería el proceso científico, ambos se juntan y dicen, no, sí existe un proceso científico. Ambos consideran que sí existe un proceso científico. Eso también es importante, ¿no? Que están enfrentados en las dos primeras problemáticas, pero en la tercera, que es la de proceso, sí están de acuerdo. Y más bien ahí el que se opone es nuestro amigo Thomas Kuhn, quien sostiene, ¿no? que no es que haya una evolución de la ciencia, este, sino que lo que hay son cambios de paradigmas para poder generar algún tipo de ganancia, ¿no? Que se puede estar teniendo a la hora de hacer ese planteamiento, ¿no? Entonces, ahora también es importante algunos términos que hemos utilizado, como el concepto paradigma, que significa modelo, que es la forma como nosotros vamos a abordar algún tipo de situación. Tenemos también el hecho de mencionar el tema de teoría, que ya usamos la semana pasada con el término de leyes, que es importante que lo tengamos en claro. También tenemos que ver el término anomalía, que es cuando algo no funciona como la teoría dice que debe funcionar. También tenemos por ahí el término de ciencia normal, que es cuando una ciencia se logra sentar y logra tenerse como algo general, como lo presenta. Y también tenemos lo que sería el tema de otros puntos, ¿no? Para poder generar algún tipo de conocimiento que se pueda dar, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Ha faltado un poquito.
Ya pues, entonces, como vemos también, ya cerrando un poco, la clase, cerramos con la epistemología, ya tenemos también los problemas epistemiológicos contemporáneos, cerramos con la antropología filosófica, y ya la siguiente estaremos viendo una nueva disciplina filosófica que nos permita un poco ver, ¿no? Por qué es importante, cuál es su objeto de estudio, qué es lo que desarrolla para poder, generar algún tipo de, de búsqueda, ¿no? De una problemática y a partir de ella, referenciar, ¿no? Para poder, generar algún tipo de cambio que se pueda dar, ¿no? Todo eso sumado, ¿no? Todo eso participando de lo que estamos viendo, nos genera, ¿no? Una mayor, importancia, ¿no? De esos elementos, ¿ya? Entonces, muy buenas tardes con todos. Cuídense hasta la siguiente clase, que ya será, creo, el siguiente